Bien, como última parte del video vamos a hablar de la función del sistema respiratorio que consiste en transportar los gases en la sangre. Como tal, esta es la última etapa de la función respiratoria, ya que permite que el oxígeno llegue de manera adecuada y en cantidades adecuadas a los tejidos para oxigenarlos, pero también el dióxido de carbono que se produce a nivel de los tejidos como producto final del metabolismo aerobio también va a ser transportado de regreso a los pulmones para ser eliminado. Vamos a empezar primero a hablar de cómo se transporta el oxígeno en la sangre. Lo hace de dos maneras. La más importante por mucho es unido a la hemoglobina. Aunque también hay cierto porcentaje, el 3%, del oxígeno va a viajar libre en plasma. La manera más eficaz de transportar el oxígeno es unido a la hemoglobina, ya que de esa manera va a poder ser dirigido de manera adecuada hacia los tejidos. Porque en el caso del oxígeno que está disuelto en plasma, este como tal, como es un gas y puede atravesar las bicapas lipídicas, pues no tendría ninguna, no se podría transportar de esa manera, ya que el oxígeno, conforme fuera avanzando en la circulación, se estuviera esparciendo, atravesando esas bicapas lipídicas y yéndose a lugares que a lo mejor no necesitamos. Entonces, la razón de que esté unida a la hemoglobina permite que la hemoglobina sí lleve el oxígeno a donde se necesita. Como está en la diapositiva, el transporte del oxígeno unido a la hemoglobina es hasta 100 veces más eficaz que el transporte de oxígeno disuelto. Sin embargo, ese 3% del oxígeno disuelto en plasma también tiene una utilidad clínica, ya que como tal, esta es la fracción de oxígeno que nosotros podemos medir como tal. Entonces, es con base en este plasma disuelto que nosotros establecemos cuántos son los milímetros de mercurio normales que debemos encontrar. Por ejemplo, aquí recordarás que por debajo de 60 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno estaríamos hablando ya de una insuficiencia respiratoria. Lo normal es que esté por arriba de 80 milímetros de mercurio, pero todavía entre 60 y 80 no lo llamamos insuficiencia respiratoria, sino lo vamos a llamar simplemente hipoxemia. El término hipoxemia hace referencia a poco oxígeno en la sangre. Bueno, vamos a hablar un poquito más de la hemoglobina como tal. La hemoglobina en nuestro cuerpo tenemos de diferentes tipos, pero el más importante, por más del 97%, estaremos hablando de la hemoglobina A1. Esta es la más abundante. Y si recordamos su composición de la hemoglobina, pues es una proteína que a su vez está formada por la fusión de 4 polipéptidos. Aquí tenemos uno de color verde, este que está de color verde, este es el tercero y este es el cuarto. Entonces, 4 polipéptidos en conjunto van a formar a una hemoglobina. Además, cada uno de esos polipéptidos tiene en su centro un grupo hemo, el cual a su vez en el centro del grupo hemo vamos a encontrar un hierro. Esto es muy importante porque como tal el oxígeno a donde se va a unir es al hierro que se encuentra en estos grupos hemo. La molécula de hierro que tenemos en el grupo hemo es en esta forma, en la forma 2+, es decir, en la forma ferrosa. Eso también tiene relevancia porque hay una patología en donde la hemoglobina, en lugar de tener el hierro en estado ferroso, lo tiene en estado férrico. Y eso va a disminuir su capacidad para soltar oxígeno. Entonces como que va a hacer que el oxígeno como que lo tenga ahí retenido, y eso tampoco es eficaz porque lo que quiero es que libere el oxígeno en los tejidos, no que se lo quede como tal la hemoglobina ahí pegado. Como tal, entonces como cada cadena polipeptídica tiene su grupo hemo con su hierro, en total la hemoglobina tiene 4 sitios de unión al oxígeno. Algo también interesante es que cuando un oxígeno se une, por ejemplo, a un grupo hemo, eso modifica la conformación de la proteína como tal, de las otras cadenas polipeptídicas, para que la afinidad por el oxígeno aumente. Es decir, se une el primer oxígeno. Eso ya hizo un cambio conformacional en la hemoglobina para que sea más fácil atrapar o unirse a el segundo oxígeno, y así sucesivamente. A esto se le conoce como el efecto cooperativo alostérico, es decir, que la unión de la primera molécula de oxígeno genera un cambio conformacional que aumenta la afinidad por otras moléculas de oxígeno hasta que se llenen los 4 sitios. A la hemoglobina también le podemos describir dos formas.
la forma T, que hace referencia a tensa, y la forma R, que hace referencia a relajada. La forma tensa también se le conoce como la forma reducida. Aquí es cuando la hemoglobina no está unida a oxígeno, por eso se le llama desoxihemoglobina, es decir, hemoglobina sin oxígeno. En cambio, la forma R o relajada es cuando ya tiene oxígeno unido. Como habíamos dicho, la hemoglobina es una proteína alostérica, que quiere decir que la unión de uno de sus ligandos, es decir, de una molécula de oxígeno, pues favorece que modifica la estructura y eso favorece que se unan más oxígenos, mejora su función. Y como habíamos dicho aquí, hay un cambio de la forma T, que es la que no tiene oxígeno, desoxihemoglobina, a una forma R, que es la relajada, donde sí tiene oxígeno. Hay una forma de que nosotros podamos saber cuánto oxígeno hay en la sangre. Para ello tenemos que saber cuántos mililitros de oxígeno carga cada gramo de hemoglobina. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, esta relación es importante que la recuerden, un gramo de hemoglobina puede unirse o puede llevar consigo 1.34 mililitros de oxígeno. Entonces, si nosotros queremos saber pues la cantidad de oxígeno en la sangre, tenemos que hacer la siguiente operación: multiplicar 1.34 por los gramos de hemoglobina y eso multiplicarlo por la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno se refiere al porcentaje de oxígeno unido a hemoglobina. Se obtiene con ayuda de los oxímetros, como por ejemplo el que tenemos acá. Entonces, simplemente con poner el oxímetro al paciente y además conociendo los gramos de hemoglobina que tiene la sangre, podemos saber cuál es la cantidad de oxígeno como tal. Entonces ven aquí, eh, unido a la hemoglobina, la cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina. Aquí podemos hacer esta operación y aquí viene ya realizada. Este paciente tuvo una saturación de oxígeno del 98%, entonces lo expreso como 0.98. Lo multiplico por los gramos de hemoglobina que me aparecieron en la química, en la biometría hemática, que fueron 15. Y lo multiplico por 1.34. Eso me da como resultado 19.7 mililitros de oxígeno. Eso será entonces la cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina, pero ojo, esto siempre en 100 mililitros de sangre. Entonces, si yo quisiera saberlo en toda la sangre como tal, recuerda que tenemos 5 litros de sangre. Entonces tendremos que hacer una regla de 3. Si en 19.7 si hay 19.7 mililitros de oxígeno en 100 mililitros de sangre, ¿cuánto habrá en 5 litros? Pero ojo, esto es para calcular la cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina. Si yo quiero saber la cantidad de oxígeno total, tengo que sumarle a esto que me salió aquí arriba, sumarle la cantidad de oxígeno disuelto. Y para sacar la cantidad de oxígeno disuelto, tenemos que utilizar la operación que también viene aquí abajo, la cual se multiplica la presión alveolar de oxígeno por 0.003. Entonces, esta ya es más compleja de utilizar esta fórmula. La que normalmente revisamos en el laboratorio, en las prácticas, es la de aquí de arriba que está en rojo, para saber la cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina en cada 100 mililitros de sangre. Como les había dicho, la hemoglobina que más tenemos en abundancia en el cuerpo es la tipo A1, esta que teníamos acá. Sin embargo, también existe otra hemoglobina que se llama hemoglobina fetal. Esta hemoglobina fetal es diferente a la hemoglobina A1 en las cadenas polipeptídicas que tiene. Recuerda que la hemoglobina tiene 4 cadenas polipeptídicas. En el caso de la hemoglobina A1 son 2 alfa, que podrían ser son las que están aquí de morado, como vemos en el esquema, y 2 beta, que son las que están en verde. Pues la hemoglobina fetal no tiene 2 alfa y 2 beta. La hemoglobina fetal tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. La importancia de la hemoglobina fetal es que si comparas la afinidad por el oxígeno de esta hemoglobina fetal con la A1, la hemoglobina fetal tiene una mayor afinidad por el oxígeno. Esto es porque esta hemoglobina ayudaba a transportar el oxígeno a través de la placenta. Por lo tanto, pues necesitaba tener muchísima más afinidad por el oxígeno. Esta hemoglobina fetal predomina por debajo de los 6 meses, pero una vez pasando los 6 meses ya hay un cambio y empieza a aumentar la hemoglobina A1. Bien, pasaremos a hablar ahora de un tema muy importante, que es la llamada curva de disociación de oxígeno de la hemoglobina. Es la curva que tenemos aquí representada. Prácticamente
Para empezar, a esta curva se le describe que tiene una forma sigmoidea, como la que tenemos aquí. Y en esta curva aparece en la siguiente gráfica, en donde se compara la saturación de oxígeno, que es la que te digo que se obtiene con el oxímetro, que la expresamos en porcentaje, y la presión arterial de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno presente en la sangre. Que acuérdate que aquí propiamente lo que se mide es la cantidad de oxígeno disuelto en la sangre. Entonces hacen esa comparativa entre la saturación de oxígeno y los mililitros de mercurio. Acuérdate que la saturación de oxígeno se obtiene muy fácil con un oxímetro, no es necesario picar al paciente, sacarle sangre, pero para conocer la presión arterial de oxígeno sí es necesario obtener una muestra de sangre del paciente mediante un estudio que se llama gasometría. Entonces, si te das cuenta que es una gran ventaja que haya una correlación entre el porcentaje de saturación de la hemoglobina y los milímetros de mercurio, porque así ya simplemente con el oxímetro puedo saber o deducir los mililitros de mercurio que hay en ese paciente sin necesidad de hacerle pues una punción para sacarle sangre. El valor más importante de aquí es que veamos que 60 milímetros de mercurio, si seguimos aquí la gráfica, más o menos representa 90% de la saturación de oxígeno. Recordarás que todo valor por debajo de 60 milímetros de mercurio de oxígeno es igual a insuficiencia respiratoria. Y como ya sabes que el 60 milímetros de mercurio corresponde a 90% en el oxímetro, pues todo paciente que también tenga menos de 90% significa que tendrá una presión en milímetros de mercurio de oxígeno pues igual menor de 60. Así que tú también puedes diagnosticar insuficiencia respiratoria con un porcentaje de saturación de oxígeno menor a 90. Este valor o esta relación de 60 a 90 es muy importante que la conozcas, ya que es la base para que tú puedas diagnosticar insuficiencia respiratoria. La otra cosa, ¿por qué la gráfica tiene forma sigmoidea? ¿Qué ventaja tiene esa forma sigmoidea? Es la siguiente. Si te das cuenta, aquí por debajo del 90%, la curva como que se aplana. Esto significa que cambios pequeños en el porcentaje de saturación de oxígeno van a traer consigo también cambios pequeños en los valores de milímetros de mercurio. Es decir, que si yo tengo 90%, 92%, 98%, pues no va a haber una gran diferencia o una gran diferencia en los milímetros de mercurio que yo tenga. Porque con 98% yo tendré, no sé, como por ejemplo, eh, 80 milímetros de mercurio y con 92 a lo mejor tengo 70. O sea, no hay tanta variación en esta parte de la curva porque está plana. En cambio, ya por debajo de 90%, observa cómo la curva ya no es plana, sino que ya tiene esta forma un poquito más vertical. Eso significa que cambios por debajo de 90% de oxígeno ya van a traer cambios significativos en los milímetros de mercurio. Porque por ejemplo aquí en 90% tenía 60, pero ya por ejemplo en 70% ya voy a tener unos milímetros de mercurio cercanos a 35. Entonces, eso es la razón por la que la curva de hemoglobina es sigmoidea, que cambios por arriba de 90% no generan cambios tan drásticos en los milímetros de mercurio, pero ya por debajo de 90 ya la variación en milímetros de mercurio ya es más marcada. Otra cosa importante de esta tabla es que hablemos de la P50. La P50 corresponde a, pues justamente, el valor en milímetros de mercurio necesario para alcanzar el 50% de la saturación. Este valor es 26 milímetros de mercurio. Entonces, por eso igual también te llegan a preguntar cuánto es la P50 normal. Serían 26 milímetros de mercurio. Sin embargo, esta gráfica esta línea que está en azul es la curva de disociación de hemoglobina normal. Pero nosotros también, por diversos factores, puede ser que esta curva se desplace hacia la derecha o se desplace hacia la izquierda. Lo importante de saber si se desplaza a la derecha o a la izquierda es que se modifica la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Si la curva se desplaza a la derecha, vamos a poner aquí la mnemotecnia, ¿no? Derecha con D de disminuir. Entonces, si se desplaza a la derecha, la afinidad por el oxígeno va a disminuir. En cambio, si la curva de disociación se mueve a la izquierda, entonces vamos a poner la mnemotecnia de I de incrementa. Entonces, si se desplaza a la izquierda, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a incrementar. ¿Qué factores son los que me mueven la curva hacia la izquierda o la derecha? Los que están registrados aquí en la diapositiva.
que son los protones, que tiene que ver, lo podemos manejar como cantidad de protones o lo podemos manejar como pH. Aquí, por ejemplo, me mencionan una disminución de protones. Si disminuyen los protones en sangre, eso me va a generar un pH alcalino, acuérdate, porque entre más protones el pH se hace ácido. Entonces una disminución en protones me genera un pH alcalino. Pues una disminución de protones o un pH alcalino entonces va a desplazar la curva hacia la izquierda. Una disminución de esta molécula, que es la difosfoglicerato, también va a generar un cambio, una desplazamiento de la curva a la izquierda. También una disminución en la temperatura y una disminución en el dióxido de carbono. En cambio, un aumento de los protones del 2,3-bifosfoglicerato, de la temperatura y del dióxido de carbono van a generar un desplazamiento a la derecha. Entonces, si te das cuenta, si aumenta todo, se desplaza a la derecha. Si disminuye todo, se desplaza a la izquierda. Y tienes que tener mucho cuidado si te preguntan pH o protones, porque por ejemplo, si disminuyen los protones, eso es un pH alcalino. Entonces, el pH alcalino se desplaza a la izquierda. Y si aumentan los protones, es un pH ácido. Entonces, el pH ácido desplaza la curva hacia la derecha. Como te había mencionado, el significado fisiológico de que la curva sea sigmoidea, pues es justamente esto, que por arriba de 90% los cambios van a ser mínimos en los milímetros de mercurio, pero por debajo de 90% los cambios ya van a ser más significativos. Por eso aquí ponemos, cuando es mayor de 60 milímetros de mercurio, es decir, más de 90%, en la saturación de oxígeno, los cambios en milímetros de mercurio, es decir, en la presión arterial de oxígeno, tienen un mínimo efecto, favoreciendo así pues que no se modifique mucho el transporte de oxígeno a los tejidos cuando está por arriba de 60, pero ya cuando está por debajo de 60 ya se compromete el transporte de oxígeno a los tejidos. Hay dos efectos denominados el efecto Bohr y el efecto Haldane. El efecto Bohr, vamos a hablar ahorita de él primero. El efecto Bohr involucra que hay una disminución de la afinidad por el oxígeno. Y si tú recordarás ahorita en la curva que dijimos, mencionamos que para que haya una disminución en la afinidad por el oxígeno de la hemoglobina, la curva tenía que desplazarse a la derecha, porque habíamos dicho derecha con D de disminuir. Quiere decir que el efecto Bohr también ocasiona un desplazamiento de la curva hacia la derecha. Entonces, efecto Bohr disminuye la afinidad por el oxígeno, desplaza la curva hacia la derecha. El efecto Bohr ocurre en los tejidos por la siguiente razón. Acuérdate que los tejidos están necesitados de oxígeno, o sea, quieren que la hemoglobina suelte el oxígeno para unirse a los tejidos. Entonces, por lo tanto, me conviene que a nivel de los tejidos se lleve a cabo un efecto Bohr, es decir, que disminuya la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno para que pueda soltar el oxígeno y que éste pueda llegar a los tejidos. Entonces, el efecto Bohr ocurre en los tejidos, favorece la liberación de oxígeno por parte de la hemoglobina porque disminuye la afinidad, como habíamos dicho, y tiene también un impacto sobre la P50, porque vamos a ver, por ejemplo, me voy a adelantar un poquito, aquí en la... no, espere. Vamos a ocupar esta de aquí. Si nosotros desplazamos la curva hacia la derecha, eso va a hacer que la P50 aumente, porque aquí la P50 de la curva normal es 26, pero si yo desplazara esta un poquito más hacia enfrente, ya no cae en el 26, sino cae un poquito más adelante. Entonces por eso menciona que el efecto Bohr, que desplaza la curva hacia la derecha, aumenta la P50. Vamos a tener que lo que ocasiona que aumente más bien que se genere el efecto Bohr, es el aumento de estos cuatro factores, el aumento de dióxido de carbono, de los ácidos, de 2,3-bifosfoglicerato y de la temperatura. El 2,3-bifosfoglicerato aumenta cuando hacemos ejercicio, pero también aumenta con la altura. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros igual subimos una montaña, eso va a aumentar el 2,3-bifosfoglicerato. ¿Qué va a pasar si aumenta el 2,3-bifosfoglicerato? Como tenemos aquí, pues se va a desplazar la curva hacia la derecha, disminuyendo la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Y aquí justamente un dibujo donde estamos viendo cómo el eritrocito viene con la hemoglobina en su interior y cuando llega a los tejidos ocurre el efecto Bohr
disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y esta la suelta para que el oxígeno llegue a los tejidos. El otro efecto es el efecto Haldane. Este no va a desplazar la curva hacia la derecha, el efecto Haldane va a hacer lo contrario, va a desplazar la curva de la hemoglobina, pero ahora hacia la izquierda. Y acuérdate que si la desplazamos hacia la izquierda, izquierda con I de incrementa, era la mnemotecnia que habíamos dicho. Entonces, si se desplaza la curva de hemoglobina hacia la izquierda, la afinidad por el oxígeno va a aumentar. Este efecto Haldane va a ocurrir en los capilares pulmonares, porque hay que razonarlo. Yo quiero que la hemoglobina cuando llegue a los pulmones tenga una mayor afinidad por el oxígeno porque ahí es donde el oxígeno entra. Entonces quiere captar la mayor cantidad de oxígeno. Obviamente este efecto Haldane, a diferencia del efecto Bohr, va a generar una disminución en la P50. Aquí vamos a ver que para que se lleve a cabo el efecto Haldane vamos a necesitar pues que ocurran los siguientes fenómenos como tenemos aquí, que tengamos una disminución en los protones, una disminución en el 2,3-bifosfoliserato, una disminución en la temperatura. Hay otras situaciones patológicas que pueden ocasionar que la curva se desplace a la izquierda, pero estas condiciones patológicas son las siguientes, ¿no? Son tres. Cuando tenemos una intoxicación por monóxido de carbono, aquí el CO significa monóxido de carbono, pues esa intoxicación por monóxido de carbono también desplaza la curva hacia la izquierda, también generaría efecto Haldane. El hecho que tengamos una mayor cantidad de hemoglobina fetal, más de lo normal, también la desplazaría hacia la izquierda. Y la llamada metahemoglobina también desplaza la curva de hemoglobina hacia la izquierda. La metahemoglobina es cuando el hierro que se encuentra en los grupos de la hemoglobina, me voy a regresar tantito. Acuérdense que les había dicho que los grupos hemo tenían que tener el hierro en forma ferrosa. Pues en la metahemoglobina, en lugar de que sea ferrosa, es hierro férrico y eso aumenta más la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Como habíamos dicho, desplaza la curva hacia la izquierda. Entonces, estas tres situaciones patológicas desplazan la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda y aumentan la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. El hecho de que la hemoglobina sea muy afina al oxígeno no es bueno, porque se comporta como si lo estuvieran secuestrando. Porque lo positivo es que la hemoglobina aumente su afinidad por el oxígeno en los pulmones, porque ahí quiero captar el oxígeno. Pero ya cuando llega a los tejidos, ya quiero que libere el oxígeno. Pero ¿qué pasa? En estas patologías, la afinidad sigue incrementada a nivel de los tejidos. Eso es lo malo, porque entonces el oxígeno no lo van a liberar y lo van a secuestrar, lo va a tener secuestrado en la hemoglobina. Y eso va a ocasionar que no se estén oxigenando bien los tejidos. Entonces aquí estas patologías que acabamos de mencionar, el dióxido de carbono, la hemoglobina fetal y la metahemoglobina, pues sí tienen un impacto negativo porque secuestran oxígeno. Aquí como habíamos dicho, ¿no? Factores que afectan la capacidad de la hemoglobina para soltar el oxígeno son estos tres. La intoxicación por monóxido de carbono, la formación de metahemoglobina o tener hemoglobina fetal. Aquí tenemos otra diapositiva para hablar de la intoxicación por dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un producto cuando hay combustión. Entonces, así cuando hay un incendio, la cantidad de monóxido de carbono en el ambiente pues aumenta. Es el monóxido de carbono pues llega a los alvéolos y llega a la sangre, pero aquí lo importante, la hemoglobina es 210 veces más afín por el monóxido de carbono que por el oxígeno. Entonces, obviamente, si la hemoglobina encuentra en la sangre oxígeno y monóxido de carbono, se va a unir al monóxido de carbono. Eso va a ocasionar que el oxígeno pues no se una de manera adecuada a la hemoglobina, por un lado. Pero también, digamos que las moléculas de oxígeno que ya se habían unido a la hemoglobina en algún otro sitio, cuando un monóxido de carbono llega a la hemoglobina, hace que esa hemoglobina cambie su conformación y secuestre a ese oxígeno. Entonces, por un lado, el monóxido de carbono no deja que se una el oxígeno, pero el que ya estaba unido no deja que la hemoglobina lo suelte. Entonces, por eso también se comporta pues, como un secuestro de oxígeno. Cuando el monóxido de carbono está unido a la hemoglobina,
la denominamos carboxihemoglobina. Este término igual lo pueden encontrar en los textos. Entonces, carboxihemoglobina es cuando el monóxido de carbono está unido a la hemoglobina. Esta es la metahemoglobina, que es cuando metahemoglobinemia, que es cuando tenemos mucha metahemoglobina, es decir, cuando tenemos el hierro en lugar de su forma ferrosa en su forma férrica. Y aquí tenemos algunos verdadero o falso para repasar algunas cosas. Por ejemplo, el primer enunciado dice: la hemoglobina se satura al 50% con un oxígeno de aproximadamente 27 milímetros de mercurio. Es lo que habíamos dicho hace rato, que a los 26 o 27 más o menos, no hay que ponernos tan estrictos, 26-27 milímetros de mercurio, se alcanza el 50% de la saturación de la hemoglobina. Entonces, esta es verdadera. La siguiente: la hemoglobina de la sangre arterial está aproximadamente 97% saturada a una presión de oxígeno de 100 mililitros de oxígeno, y, 100 milímetros de mercurio. Vamos a ver eso igual aquí en la curva de disociación. Aquí tenemos 100 milímetros de mercurio y si la seguimos hacia arriba nos va a dar 97%. Entonces esta también es verdadera. La de abajo: la unión de oxígeno al grupo hemo convierte el fierro ferroso a férrico. Y aquí tenemos que es falso. La verdad es que el oxígeno, cuando se une al hierro, favorece la forma ferrosa. Y la cuarta es que el oxígeno disuelto en sangre es función lineal de la presión parcial de oxígeno. Esto también es verdadero, es decir, que ese porcentaje de oxígeno disuelto en plasma, que habíamos dicho que era el 3%, es como tal el que me va a permitir llevar a cabo las mediciones de presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio. Es el que mido como tal. Bien, pasaremos ahora a hablar de cómo se transporta el dióxido de carbono. Se transporta de tres maneras. La primera es que ese dióxido de carbono es captado por la anhidrasa carbónica y, como podemos ver aquí, el dióxido de carbono se mezcla con agua para formar ácido carbónico y después la anhidrasa carbónica convierte ese ácido carbónico en bicarbonato y protones. Es decir, la principal manera en la que el dióxido de carbono viaja en la sangre es convertido en bicarbonato y en protones mediante la anhidrasa carbónica. Hagan de cuenta que aquí llega el dióxido de carbono, no sé, a la sangre de los tejidos y rápidamente la anhidrasa carbónica del eritrocito lo mezcla con agua para convertirlo en bicarbonato y protones. Y ese bicarbonato ya viaja libre en la sangre, pero anteriormente era dióxido de carbono. Entonces por eso mencionamos que la primera manera de transportarlo es convertirlo en bicarbonato y protones. Ese es el 60-90% del dióxido de carbono. La número 2 es que el dióxido de carbono viaje unido a la hemoglobina. Cuando la hemoglobina se une al dióxido de carbono, a esa hemoglobina se le llama carbaminohemoglobina. Ojo, porque carbaminohemoglobina no es sinónimo de carboxihemoglobina. Carbaminohemoglobina es hemoglobina más dióxido de carbono. Carboxihemoglobina, como habíamos visto anteriormente, es hemoglobina más monóxido de carbono, es diferente. Y la número 3 es que tengamos dióxido de carbono disuelto en plasma. Más o menos representa una presión parcial de 35 a 45 milímetros de mercurio. Porque acuérdate que las presiones parciales las medimos con base en la parte disuelta de ese gas. Entonces aquí el dióxido de carbono disuelto en plasma equivale a 35 a 45 milímetros de mercurio. Esa sería su presión parcial. Y bueno, la hemoglobina sirve como un amortiguador en cierta parte porque se une al dióxido de carbono para que éste no se convierta en protones. Entonces de esa manera evita que al menos ese dióxido de carbono unido a la hemoglobina no se formen protones y no acidifique la sangre. Entonces por eso sirve la hemoglobina como un amortiguador del estado ácido-base. Y bueno, aquí nada más para recordar que una vez que se forma bicarbonato adentro del eritrocito, este bicarbonato sale al plasma por medio de una proteína que se llama banda 3, que es un intercambiador de bicarbonato y cloro, es decir, saca bicarbonato pero mete cloro.
Por eso aquí en el esquema se ve que sale el bicarbonato, pero que se mete cloro. Así como el oxígeno tiene su curva de disociación de la hemoglobina, el dióxido de carbono también tiene su curva de disociación. Solamente que esta no tiene forma sigmoidea. Acuérdate, la del oxígeno tiene forma sigmoidea, pero la del dióxido de carbono va a tener una forma más lineal. Y simplemente es como para mencionarles ese detalle, ¿no? Que la curva de disociación del dióxido de carbono de la hemoglobina es lineal, pero en el oxígeno es sigmoidea. Ya para terminar la parte de fisiología respiratoria, tenemos que hablar de cómo se controla la respiración. Sabemos que la frecuencia respiratoria normal en un adulto es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Esto es en un adulto, porque la verdad es que los niños manejan frecuencias respiratorias mayores, especialmente hablando de los neonatos, o sea, de los que apenas llevan meses de recién nacidos, tienen una frecuencia respiratoria mucho mayor. Te recomiendo que revises tablas en internet donde veas cómo va cambiando los intervalos de normalidad de la frecuencia respiratoria conforme aumenta la edad, pero en el adulto es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Vamos a tener que, para controlar la respiración, necesitamos de algunos receptores del cuerpo, receptores que nos mencionen que tenemos cierta cantidad de dióxido de carbono en la sangre, porque la cantidad de dióxido de carbono en la sangre determina mucho la frecuencia respiratoria. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo mucho dióxido de carbono, la señal que me va a dar el cerebro, el sistema nervioso, es que aumente la frecuencia respiratoria para poder eliminar ese exceso de dióxido de carbono. Por otro lado, si tengo poquito dióxido de carbono, entonces eso va a ocasionar que el sistema nervioso diga, entonces disminuye tu frecuencia respiratoria para que elimines poco dióxido de carbono y este pueda normalizar sus niveles en sangre. Entonces, para controlar la respiración necesito receptores que estén sensando la cantidad de dióxido de carbono que haya. Esos son los llamados quimiorreceptores que yo tengo centrales y periféricos. Pero por una parte estoy entonces midiendo la cantidad de dióxido de carbono en sangre para controlar la respiración, pero también tengo que tener otros quimiorreceptores que me capten el oxígeno, porque lo mismo, o sea, si tengo poco oxígeno, esa es una señal para que yo aumente la frecuencia respiratoria para que meta más oxígeno. En cambio, si tengo mucho oxígeno, pues ahí ya no voy a tener ningún efecto porque al parecer ya tengo las cantidades de oxígeno necesarias. Entonces la respiración, en resumen, se va a modificar, la frecuencia respiratoria se va a modificar según los valores de oxígeno y de dióxido de carbono que yo tenga en la sangre. Repito, ¿quién capta cuánto oxígeno o cuánto dióxido de carbono tengo en mi sangre? Los quimiorreceptores centrales y periféricos. Los quimiorreceptores centrales, ojo, pregunta de examen, son más sensibles a captar el dióxido de carbono. En cambio, los quimiorreceptores periféricos sensan más que nada la cantidad de oxígeno. Entonces, los quimiorreceptores centrales que tengo en el hipotálamo sensan dióxido de carbono. Los quimiorreceptores periféricos que tengo a nivel de los cuerpos aórticos y del cuerpo carotidio, ese va a sensar más que nada oxígeno. Por un lado, esos son los llamados quimiorreceptores. Pero también tengo estos receptores de abajo que son llamados receptores J o tienen otros nombres. También son yuxtalveolares o también son llamados como tal nociceptores. Estos receptores J van a ser muy interesantes porque van a estar mediando un reflejo llamado reflejo de Herring-Brewer que vamos a ver más adelante. Y también tenemos mecanorreceptores a nivel de la vía respiratoria que van a estar igual sensando el estiramiento de la vía aérea. Y estos también van a participar en el reflejo de Herring-Brewer que vamos a ver más adelante. Entonces, hablando de los quimiorreceptores, les mencionaba, tenemos centrales ubicados a nivel, no del hipotálamo, sino ubicados a nivel de la médula oblongada. Esos sensan principalmente dióxido de carbono y protones. Y tengo los periféricos ubicados en los cuerpos aórticos y carotidios, que esos sí van a estar sensando principalmente oxígeno. Estos quimiorreceptores están, en especial los periféricos, van a estar enviando señales al sistema nervioso central a través de los nervios glosofaringio y del nervio vago. Aquí, perdón, es del nervio 9, o sea, glosofaringio, y del 10, que es el vago.
mediante estos dos nervios van a estar mandando las señales aferentes. Y van a, entonces, como les mencioné, regular la frecuencia e intensidad de la respiración. Si tenemos, repito, mucho dióxido de carbono, entonces eso va a ocasionar que se reduzca la frecuencia respiratoria. No, perdón, que aumente la frecuencia respiratoria. Mucho dióxido de carbono aumenta la frecuencia respiratoria para que se elimine ese exceso de dióxido de carbono. Poco dióxido de carbono disminuye la respiración para que el dióxido de carbono en sangre empiece a aumentar. Si tengo poco oxígeno, eso va a aumentar la frecuencia respiratoria para meter más oxígeno justamente en la sangre. La respiración está regulada por estas dos estructuras del tronco encefálico. La médula oblongada, donde ahí yo voy a tener núcleo dorsal y núcleo ventral. El núcleo dorsal controla la inspiración. Es el que me permite inspirar. El núcleo ventral, por otro lado, controla la expiración. Sin embargo, el núcleo ventral solamente va a estar activado cuando hablemos de expiración forzadas. Porque acuérdate, cuando yo inspiro, necesito que participe el diafragma. Entonces necesito que este núcleo le diga al diafragma que se contraiga. Pero la expiración en reposo no ocupa músculos. Por eso no está activo en reposo el núcleo ventral. Cuando yo hago una expiración forzada, ahí sí necesito que actúen músculos. Por lo tanto, ahí sí tengo que tener activado al núcleo ventral. Entonces, núcleo dorsal, inspiración. Núcleo ventral, expiración. La médula oblongada, entonces, si te das cuenta, es la que principalmente regula la respiración en nuestro cuerpo. Pero el puente tiene una participación también, digamos que accesoria, ya que ahí en el puente se localizan dos centros, el centro apnéusico y el centro neumotáxico. El centro apnéusico va a generar que nuestras inspiraciones sean más profundas. Entonces, este favorece las inspiraciones. Pero el centro neumotáxico, ojo, limita la inspiración, como que corta la inspiración. Entonces, así cuando tú quieras inspirar y se te corta la inspiración, ahí ya tenemos ahí participó el centro neumotáxico porque frenó o cortó el proceso de la inspiración. Aquí tenemos justamente un esquema donde está representado abajo la médula oblongada, donde tenemos a nuestro núcleo dorsal, perdón, este es el núcleo dorsal y el núcleo ventral. Entonces acuérdate, el núcleo ventral era el de la expiración y el núcleo dorsal de la inspiración. Entonces este de aquí de atrás, el núcleo dorsal, este es el de la inspiración. Este manda axones a través del nervio frénico hacia el diafragma para contraerlo y que realicemos la inspiración. Y observa cómo este núcleo dorsal, que es el de la inspiración, está a su vez regulado por estos dos centros que te platiqué hace rato a nivel del puente. El centro neumotáxico, que lo que hace es frenar o inhibir a la inspiración, y el centro apnéusico, que lo que hace es que hace que la inspiración sea más profunda. Ahora, les mencioné hace rato que había un reflejo, que es el reflejo de Herring-Brewer. Este reflejo es un reflejo de protección, ya que evita que haya una sobreexpansión de los alvéolos que pueda provocar un barotrauma o un daño a nivel de la pared de los alvéolos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que a nivel de nuestra vía aérea, a nivel de los alvéolos y de la vía respiratoria pequeña, existen mecanorreceptores y también los llamados receptores J, que habíamos dicho que sensaban el dolor. Entonces, cuando estos mecanorreceptores, que son los que detectan el estiramiento, se activan, o bien cuando se activen los receptores J, que son los nociceptores, eso va a mandar una señal hacia el sistema nervioso central para que se lleve a cabo este reflejo de Herring-Brewer. El reflejo de Herring-Brewer ocasiona que se detenga la inspiración. Entonces, como está aquí escrito, ¿no? Tras una inspiración sostenida, se dispara una expiración y se frena la inspiración para prevenir la sobreexpansión pulmonar. Es como si de repente estuviéramos metiendo y metiendo aire a los pulmones. Eso haría que se distendieran mucho, que se sobreexpandieran los alvéolos, y esa sobreexpansión, ¿quién lo va a detectar? Los mecanorreceptores, que van a mandar una señal para que entonces se frene la inspiración y se responda con una expiración. Eso es el reflejo, el llamado reflejo de Herring-Brewer. Hay algunos patrones de la respiración que son patológicos, como los que tenemos aquí, que se presentan en ciertas enfermedades. El más famoso de todos es la respiración de Kussmaul, que como podemos ver se caracteriza por una mayor profundidad en las inspiraciones y una mayor rapidez también de la respiración.
Entonces respira rápido y más profundo. Esa es la respiración de Kussmaul y esta está presente en patologías, por ejemplo, la acidosis metabólica. Bueno, con eso terminamos la parte de fisiología respiratoria.